Bendecido con toda bendición. Sea bienvenido a una enseñanza más del Ministerio Internacional del Dios Vivo, el conocimiento de las cosas del Espíritu de Dios. La revelación de los misterios con entendimiento de las predicaciones de Jesús de Nazaret. El entendimiento era el beneficio más importante para el creyente, porque sin entendimiento no había absolutamente nada para aquel que era escogido desde antes de la fundación del mundo. Entonces, ahora que nosotros vemos esos beneficios, entonces podemos leer con toda la confianza que nos da el entendimiento del Espíritu de Dios. Les voy a leer en el capítulo 3 del libro histórico de Juan, que es donde está la revelación de los misterios. Por eso era que Juan era el discípulo amado. Y ahora vamos a tocar ese tema tan importante que la gente hasta lo tiene en unos cuadritos en su casa y toda esa cuestión por situaciones de la religión. O sea, ellos están viviendo eso y es por ignorancia, no por otra cosa. Dice, de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda y tenga vida eterna. Ahora nosotros vamos a entender cuál es esa tal manera. ¿Y cuál era esa tal manera? Una información, una predicación. Así fue como Dios amó al mundo, dándole una enseñanza, un conocimiento, una doctrina, un beneficio a través de una información, como traen todos los aparatos que traen una guía, traen una enseñanza para poderlos usar correctamente. De la misma manera venía la palabra de Dios, para que el creyente tuviera un beneficio. Entonces aquel que no sabía leer, no sabía cuál era la información o el beneficio que traía ese aparato. Entonces, cuando nosotros miramos esos catálogos, es necesario leerlos para ver el contenido y usarlos correctamente. De la misma manera. Entonces, les voy a leer rápidamente y ahora con el entendimiento, porque usted ya sabe que son lugares celestiales. Usted ya sabe que es espíritu. Usted ya sabe que todo no es físico, no es material. Entonces lo vamos a leer rápidamente para que no nos agarre el tiempo. Entonces, este es el beneficio del entendimiento. Dice así: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cuando dice para que todo aquel que en Él cree, es porque Él va a hablar, porque Él va a dar un beneficio, porque Él tiene un contenido que le trae beneficio a todo aquel que cree. Dice que no se pierde, mas tiene vida eterna. Cuando hablamos de vida eterna, estamos hablando de un beneficio grande. Entonces, sigue diciendo, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Quiere decir que en una información, en un documento donde se lee totalmente con entendimiento, entonces eso no va a condenar, eso solo va a dar un beneficio. O sea, se entiende ahora lo que se está leyendo, porque dice, no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree, oiga bien, no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Quiere decir que todos están condenados. Al creer y entender, entonces salen de esa condenación, salen de esa condena. Entonces, por eso es de que no vino a condenarlos, sino a sacarlos de donde estaban condenados.
Ahora sí estamos entendiendo perfectamente lo que aquí está escrito. Entonces dice, porque el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. ¿Cuál es la luz? Ya sabemos nosotros. Es la palabra. Es la enseñanza de Jesús de Nazaret. Decía él, yo soy la luz del mundo. Entonces, aquí está bien claro. Porque todo aquel que hace lo malo, aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad, viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. ¿Qué es lo que nos está diciendo esta información? Porque es una información. ¿Qué es lo que usted tiene que hacer? Creer, pero en una palabra que tiene entendimiento, que es la luz, una palabra que no condena. La ley condena. ¿Qué es la ley? Una condena. Un abogado se aprende toda la ley para defender a aquel que la ley lo está condenando. Entonces, ahora entiende bien claro cuál es el beneficio. Esta predicación es el beneficio, esta predicación es la luz. Esto es en lo que usted tiene que creer, porque aquí no es de practicar, aquí es de creer. Usted solo ponga al oído y crea, es bien fácil, pero deje la religión. Bueno, vamos a leer otra rápidamente, que está siempre en Juan 3:6. Y ahora vamos a entender perfectamente qué era lo que Jesús de Nazaret habló. Y dice así en el 6: lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Bueno, lo que es nacido de la carne son las prácticas de la ley. Ahí se utilizaba la carne. Todo era práctica, todo era ser. Aquel que haga estas cosas vivirá por ellas. Dice ahí en el libro de los Romanos, a los romanos, perdón. Porque los romanos nunca escribieron. Pablo le escribió a los romanos. Bueno, entonces dice ahí claramente que aquel que haga estas cosas vivirá por ello. Entonces, esa era la práctica de la ley, en donde están basadas los fundamentos de las religiones. La ley, la práctica, haga, pórtese bien, haga. No, aquí usted cree en esta palabra y automáticamente usted comienza a portarse bien porque sabe qué es lo bueno y qué es lo malo. Entonces dice, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. El que nace del espíritu es el que nace de una información. El que cree a una predicación, y eso es nacer de nuevo. ¿Por qué? Porque el espíritu no estaba. ¿Por qué no estaba el espíritu? Porque no había entendimiento. Usted no me diga que antes de oír esto usted ya lo sabía. Porque esto nadie lo sabía. Ahora es que está comenzando. Y es duro, porque la gente está bien embobada con la religión. Bueno, dice, lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Espíritu es. No te maravilles que te dije, os es necesario nacer de nuevo. ¿Por qué? Porque con una información nace de nuevo, ya todas las prácticas las deja, si era la religión la deja y comienza a vivir por lo que está oyendo, por lo que está creyendo. Entonces dice, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. ¿Por qué? Porque comienza a dejar todas esas cosas, ya no practica nada, solo cree. Y eso que cree le hace tener una vida distinta, una vida diferente. Porque nadie cambia haciendo las mismas cosas. Óigase bien, nadie cambia haciendo lo mismo. Para cambiar tiene que hacer otras cosas. Bueno, entonces dice, no sabe a dónde va
así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Entonces respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales, oiga bien lo que está hablando Jesús de Nazaret, él habló cosas terrenales. Y dice, si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijera las celestiales? Quiere decir que Jesús no habló las celestiales. Las celestiales las está oyendo usted hoy, porque las estoy hablando yo. Entonces dice, os he dicho cosas terrenales y no creéis. ¿Cómo creeréis si os dijere las celestiales? Oiga bien este número 13. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Oiga bien, estar en el cielo es estar en el conocimiento del Espíritu con entendimiento. Esos son lugares celestiales. Y ahí está, en el cielo. No es un cielo físico. No es un cielo ahí donde pasan los aviones. No, eso es mentira lo que le vendieron a usted, que cuando se muera se va para el cielo. Y toda esa embobada que le han dado a la gente. No, usted aquí está en lugares celestiales por medio de una información, por medio de un conocimiento, que es el conocimiento del Padre. El Padre está en los lugares celestiales, el Padre enseña, el Padre informa. Entonces dice, nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. Jesús dijo, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Quiere decir que no era Él. Les conviene que me vaya, porque si yo no me fuera, el Consolador no vendría. A mí no me veréis más, dijo. Bueno, entonces dice, nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés, oiga bien, este es un ejemplo, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Les voy a repetir esta historia. Cuando Moisés llevaba a aquella gente en el desierto, le salió una peste de serpientes. Entonces esas serpientes mordían a la gente y obviamente tenían veneno. Entonces Moisés levantó una serpiente para que todo aquel que veía esa serpiente se sanaba. Aquí dice el ejemplo, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Entonces dice, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Allá dice que Dios envió a su Hijo al mundo para que todo aquel que en él cree no se pierda y tenga vida eterna. Aquí le dice bien claro, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda y tenga vida eterna. Más claro, perdóneme, pero yo no se lo puedo explicar más claro. O posiblemente ya más adelante con una información más clara que vaya siendo dada del Padre. Entonces, porque muchos se preguntarán cómo es que me habla el Padre, cómo es que me habla Dios, cómo es que yo entiendo esto. Y es más, cómo es que vivo feliz sin problemas. Yo no tengo problemas. Yo solo tengo oportunidades para demostrar que la palabra de Dios tiene poder. Eso es todo. Mire, yo no cuelgo mi sombrero más allá de donde lo puedo alcanzar. Yo no me meto a problemas. Entonces, esto ha sido todo por hoy y esperamos que sea de mucha edificación para su vida, porque le estoy leyendo lo mismo, el mismo librito con que lo engañaron. Ahora pregúntese usted si le miento. Que no le guste, eso es otra cosa. Bueno, será hasta una próxima y nos declaramos bendecidos con toda bendición.